Bien, buenas tardes hermanos, amigos que nos ven por este medio. En verdad que es como siempre un privilegio llegar hasta ustedes para exponerle la palabra de Dios. Feliz año para todos, que el Señor pues sea bendiciendo sus vidas en la trayectoria de cada uno de los días que todavía nos faltan por vivir de este 2022. Quisiera compartir con ustedes en los siguientes minutos un tema que tiene que ser grabado en el corazón de cada hombre o mujer que tenga temor de Dios, que tenga conocimiento de Dios. Y es el don del perdón. La gracia es una gracia multiforme. Multiforme porque tiene el don de la fe, tiene el don del Espíritu, pero tiene también el don del perdón. O sea, dentro de la gracia tiene un compendio de aspectos que el hombre debe conocer. Una de las cosas que viene a mi mente es cuán conscientes estamos del perdón de Dios. Y el segundo punto es ¿cuánto consideramos hasta dónde llega el perdón de Dios, el alcance del perdón de Dios? Quisiera abordar estos dos temas, estos dos puntos para que ustedes lo consideren. Primero, a mi parecer, creo que cuando uno acepta a Cristo no tiene conciencia de lo que está pasando. Sabe que algo está pasando, pero uno no sabe exactamente qué. Sabe que uno debe pasar adelante al llamado del predicador, sabe que uno debe decirle sí a la invitación, sabe que ya no puedo seguir apartado de Dios, sabe, hay algo que está pasando, pero el detalle y el alcance de lo que está pasando definitivamente uno no lo sabe. Es como cuando un niño nace. Uno no está dentro de él, pero uno sabe que está ahí, pero no hay conciencia de eso. No podemos dar respuesta de eso porque somos unos bebés, somos unos neonatos. Así físicamente o biológicamente como espiritualmente en nuestra vida. Luego viene, como dice el apóstol, que uno debe desear la leche espiritual no adulterada porque el niño demanda de su madre la leche constantemente, cada 2 horas, cada 3 horas está demandando el alimento. Así uno debe entonces estar continuamente alimentándose de la palabra de Dios, que es la leche espiritual a la que se refiere el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo saber en ese momento que pasamos de ser criatura a hijo? ¿Cómo sabemos que pasamos de ser enemigos a amigos? ¿O cómo sabemos que pasamos de muertos a vida o a vivos? ¿Cómo sabemos que la vida de Dios está en nosotros? ¿Cómo sabemos que de esclavos pasamos a ser libres? No. Ese conocimiento de cada uno de esos aspectos viene dado a través del crecimiento que da el alimento. Igualmente el niño va entendiendo quién es la mamá por su relación con ella, por su olor, por su voz. Igualmente el papá, los hermanos, todo va relacionando. Entonces la persona va teniendo conciencia y empieza un proceso de relación con su entorno. Bueno, nosotros también tenemos ese proceso, pero hay algo que llama la atención. Ojo, si en este proceso el lactante deja de recibir alimento, ¿qué pasa? Bueno, hay un problema en el crecimiento. Definitivamente. Hay un problema en el crecimiento que va a afectar la salud biológica del lactante. Igualmente sucede cuando un recién convertido no recibe el alimento de forma constante, el alimento adecuado. Bueno, se le empieza a hacer un montón de cosas en la cabeza y eso termina en que se queda truncado su crecimiento natural. Ese truncamiento del crecimiento natural es lo que mayormente acontece en las iglesias hoy. Que tenemos mucha gente
que son llevadas por cualquier viento de doctrina, dice la palabra. Son arrozados o llevados de un lado a otro. O aplican ¿cómo se llama? El complejo del saltamonte. Van brincando de iglesia en iglesia porque nunca recibieron un alimento adecuado para su crecimiento en el conocimiento de la gracia de Dios. Bueno, para entrar en materia, voy a tomar el primer punto como la tragedia humana. La tragedia humana es que la condición espiritual del hombre, dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí hay ahí está la tragedia del ser humano. La verdad es que a veces, como dice por ahí, sin beberlo, sin romperlo, pero la consecuencia de nosotros, o el efecto de Adán y Eva, trajo sobre la humanidad una condición de separados de Dios. Fíjense, por ejemplo, Isaías, el profeta Isaías dice en el 64, en el capítulo 64, versos 5 al 7. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como sociedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Esa palabra del profeta Isaías son más o menos como en los años 700 antes de Cristo y revela una condición del pueblo de Israel como un reflejo de la condición de la humanidad. Podríamos decir, uno, dice, primero, ¿podremos acaso salvarnos? ¿Puede el hombre salvarse por sí mismo? ¿Puede el hombre perpetuarse y evitar la muerte? Mire, el hombre quiere hacerlo. En el tiempo que tenemos hoy y el tiempo que estamos por vivir, el hombre busca afanosamente su perpetuidad. Craso error, pero bueno. Ellos quieren alcanzarlo a través del transhumanismo. Pero mire lo que sigue diciendo el profeta. Uno, si bien todos nosotros somos como suciedad. Uno, dos, y nuestra justicia o nuestras buenas obras como trapos de inmundicia. Tercero, y caímos todos nosotros como la hoja. ¿Cómo hace la hoja para volver al árbol después que cae? No hay manera. Cuarto, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, como ese tamo que arrebata el viento, dando vueltas. Quinto, no hay ni siquiera uno que se despierte para invocar tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. O sea, ese es el hombre como también Pablo lo señala en Romanos capítulo 1, que el hombre se envaneció en su propio razonamiento, se hicieron vanos, se hicieron como que no era necesario Dios, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la consecuencia del pecado del hombre. No hay, dice Romanos 3:23, todos pecaron y están separados. El profeta Isaías dice claramente que todos nosotros, aunque queramos hacer la mejor obra, la mayor filantropía, dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. De tal manera que a eso califico yo como la tremenda condición de la tragedia humana. El profeta Isaías dijo algo todavía que es como más drástico, que dice en Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía
y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea, le está diciendo Dios al hombre, no hay nada que puedas hacer que pueda quitar la mancha de tu pecado. Y la mancha de tu pecado es lo que te separa de mí. El profeta Isaías en el capítulo 52 dice, porque vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios para no oíros. Dios no escucha al pecador. Juan 9, Dios no escucha al pecador. La única oración que Dios escucha del pecador es su oración de arrepentimiento. Ahora bien, ante esta, lo que defino como la tragedia humana, está en contraposición a ello la gracia divina. La gracia que Dios provee para el perdón de todo hombre o mujer, no importa lo que haya hecho, no importa cuál haya sido su condición. Dice en Colosenses 2:13, dice así, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos vuestros pecados. Me encanta y quisiera que usted tomara en cuenta los términos absolutos. Todos, quiere decir que no hay excepción de ninguno. No hay nada que hayamos hecho que Él no lo haya perdonado. Los quitó todos. Dice también Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante el perdón o la redención que es a través de Cristo Jesús. Entonces, en esto es cuando la carita triste que teníamos en el punto anterior ahora se convierte en una carita alegre. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto una salida para el hombre por medio de la fe en Jesucristo. Y por medio de él alcanzar el perdón, voy a decir como decía San Francisco de Asís, tan deseado, tan anhelado por nuestras almas que caminan incesantes y que solamente reposan cuando lleguen al regazo de su Creador. Un punto que los cristianos o los creyentes en Cristo deben saber. ¿Cuál es el alcance del perdón? Hace un momento dije que Él los perdonó todos. ¿Entienden lo que dicen todos? Todos. No hay nada fuera del todo. Ni siquiera una cosa. No hay algo que hayamos pensado o que hayamos omitido o que hayamos hecho deliberadamente que Él no lo haya perdonado. Ahora bien, pero dice, pero ¿cuál es entonces el alcance de ese perdón? Se refiere entonces a todo lo que habíamos hecho. Sí, se refiere a eso. Pero ven acá, hay algo más que eso. Se refiere no solamente a ese alcance del pasado, sino también del presente y del futuro. Y esto es algo que hay que tener la revelación de Dios para poderlo entender. Porque en la lógica humana, ¿verdad? No hay cabida, no hay racionalidad que pueda alcanzar a entender la dimensión del perdón de Dios. Quiere decir que esto es como, ¿se acuerdan la película aquella que se llamaba Sentencia Previa? Bueno, este es perdón previo. No lo ha cometido y ya está perdonado. No lo ha hecho y ya fue perdonado. Porque dice que perdonó ¿cuántos? ¿Los pasados? No, dijo todos. Y todos es todo. Le voy a explicar por qué. Dice en el libro de Hebreos, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces muchos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Los sacrificios que los judaizantes hacían frente al templo para expiar todas sus maldades y sus pecados, eso nunca podían quitarlo, sino detener la ira de Dios, porque era la imagen de lo que había de venir en la persona de Cristo. Era figura de lo que había de venir. Pero dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,
de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los que él apartó, a los santificados. ¿Se está dando cuenta de esto, amigos y hermanos? Una sola ofrenda, con su ofrenda, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, hizo perfectos. Cuando dice perfecto, es conforme a la justicia de Dios. Eso está diciendo perfecto. O sea, los justificó, fueron justificados, fueron declarados no culpables, conforme a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la deuda de cada uno había sido cancelada por medio de Jesucristo, cuando él dijo allá en la cruz, consumado es. Yo cuando leo estas cosas me emociono. Me emociono porque veo el amor de Dios tan grande. Dios mío, tu gracia es tan maravillosa. ¿Qué mérito había en mí o qué mérito hay en la humanidad para que tú hayas hecho tal cosa? Ninguna. Ninguna. ¿Cómo sabemos nosotros que el sacrificio de Cristo satisfizo la justicia de Dios? Por ejemplo. Una buena pregunta. Pero no hay cosa que la Biblia no responda. En términos bíblicos, la Biblia se responde a sí misma. Pablo señaló esto con suma claridad cuando dijo en 1 Corintios 15 al 17, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, es sosa, no tiene valor. Aún estáis en vuestro pecado. Ahora bien, como Cristo resucitó, ya no estáis en vuestro pecado. Esa es la respuesta. El valor, por eso dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo entre los muertos. Para nosotros tener una esperanza de la gloria de Dios igual a aquella que fue manifestada en Cristo Jesús. Déjeme decirle, hasta allá llega el perdón de Dios. El perdón de Dios llega hasta la eternidad. O sea, no hay caducidad de ese perdón de Dios. Hasta que termine el día de la gracia o de la dispensación de la gracia, hasta ahí. No hay nada, dice Dios allá en Nehemías, dice, si vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allá os recogeré, porque si desde allá ustedes invocan mi nombre y se vuelven a mí, yo los haré traer, los haré venir otra vez al lugar que decidí hacer habitar mi nombre. Dios traerá a su iglesia a los que Él ya ha escogido. Este año veremos gente viniendo a la iglesia de cualquier parte de Venezuela. Óigame bien, este año va a ser diferente. Este año no va a ser como el 2021 de confinamiento. Ya los pánicos no producen, o las noticias no producen el pánico que produjeron en el 2021. Tendrán que montarse en otro invento. Pero el punto final que quiero tocarles hoy, voy a hablar exactamente o específicamente a todos ustedes que son creyentes. ¿Cuál es el alcance de la obra de la cruz? Dijimos, Él con su sacrificio hizo perfecto para siempre a los que Él apartó, a los santificados. Los hizo perfectos. ¿Para cuándo? ¿Hasta cuándo? Para siempre. No hay término de caducidad, ni condición. Por eso dijo el apóstol Pablo que en esto se muestra el amor de Dios. Y dijo él, ¿quién nos separará de ese amor que se muestra a través del perdón de Dios? O hambre, o desnudez, o
dice en dos partes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese amor se manifestó perdonándonos a cada uno de nosotros nuestros pecados. Ahora, una cosa que me llama a mí la atención con suma preocupación es por qué los creyentes cuando oran dicen, Señor, perdona nuestros pecados. Pues ya va. Hello. ¿Cómo que perdona nuestros pecados? Ya no te lo perdono. Me hace acordar una ilustración que mostré ayer acerca del niño que había roto un frasco de mermelada. Y cuando yo su padre le dijo, papá, perdóname, ¿qué hiciste? Rompí el frasco de mermelada que tenías en el depósito. Bueno, hijo, eso puede pasarle a cualquiera, te perdono, no te preocupes, vamos a recogerla y tal, y guardarla. Ok. Al otro día en la tarde que llegó el papá, le dijo, papá, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó, hijo? Quiero pedirte perdón. ¿Qué hiciste ahora? No, quiero pedirte perdón por el frasco de mermelada de ayer. El padre se sonríe y le dijo, pero hijo, si ya te perdoné, ¿para qué vuelvas a pedir perdón? Ya te perdoné. Ya eso pasó. ¿Me está oyendo? ¿Sabe lo que pasa? Fíjense, el pueblo judío, nosotros somos una cultura judeocristiana. El pueblo judío iba año tras año para presentar las ofrendas, o día tras día para presentar ofrendas para que se expiara el pecado, para detener la ira de Dios. Cuando vino el cristianismo católico, usted le decía todos los domingos que vaya al confesionario para que se confiese para poder tomar la Eucaristía. Hermano, si Cristo los perdonó, dice la palabra que nos hizo perfectos para siempre. Nadie puede, ni nosotros podemos invalidar eso. Fue para siempre. Así que nadie tiene necesidad. Y cuando usted ora diciéndole, Señor, perdona mi pecado, no está mostrando humildad, sino ignorancia. Porque la palabra de Dios nos enseña que Él nos hizo perfectos para siempre. Y nos dio una eterna salvación. Porque dice que la sangre de los toros y machos cabríos que no podía quitar el pecado, Cristo con su sangre quitó el pecado para siempre. No hay nada que ahora nos convierta a nosotros en todavía deudores. No somos deudores al pecado. El apóstol Pablo dijo allá en el capítulo 6, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y yo sé que esto levanta muchas preguntas acerca, bueno, ¿qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si lo otro? ¿Y qué pasa si lo otro? Mire, le voy a decir algo, y con esto cierro. Usted y yo somos la obra de Dios en Cristo Jesús. Amén. Somos obra ¿de quién? De Dios. La obra de Dios es perfecta, incólume, indeflectible, eterna. Esa es la obra de Dios en tu corazón. Nadie lo puede cambiar. Lo que Dios ha hecho está hecho para la eternidad. Nadie lo puede cambiar. Así que, si usted es creyente, gócese en esa salvación, porque el final de ese versículo que está en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, con un propósito para buenas obras. Así que el que venga a decirle que si el pastor fulano, que si el creyente fulano, que si el creyente sultano hicieron esto o otra cosa, eso es problema de ellos. Ocúpese de su salvación, ¿verdad? Con temor y temblor para no deslizarse. Usted procure la santidad para su vida. Pero, por favor, cuando ore y tiene alguna carga, diga, Señor, te confieso. Y el confesar en el griego es, me pongo de acuerdo contigo, reconozco que he pecado. ¿Para qué? Para que la comunión íntima no se rompa. Cuando un hijo falla por cualquier causa, ¿deja de ser hijo? Dios le bendiga y añada bendición aún más sobre esta palabra. Amén.